Estudien y definan y interioricen muy bien qué es el vínculo de asociación, qué es el vínculo común de asociación para poderlo instrumentalizar de la mejor manera. Definan el alcance como órgano permanente de administración, las estrategias que les va a permitir fortalecer su base de asociados. Eso es clave. Uno escucha dentro del común colombiano: ¿y usted cómo compró la casa? No, fue con un crédito de un fondo de empleados. ¿Y usted cómo compró el carro? ¿Cómo le pagó el estudio a su hijo? No, en el fondo de empleados nos prestaron a unas tasas muy buenas. O sea, es relevante. Los fondos de empleados son instrumentos de fortalecimiento en las familias colombianas, en el cumplimiento de esas aspiraciones que tienen las personas en Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a Super Solidaria Te Cuenta, el podcast oficial de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el espacio donde conversamos sobre los temas importantes para el sector solidario. Soy Emily Briceño y hoy vamos a hablar un tema clave para los fondos de empleados, el vínculo común de asociación, que recientemente fue reglamentado en la circular externa número 86 de 2025 de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Para ayudarnos a entender a qué hace referencia, qué significa, por qué es importante y cómo esto impacta a los asociados y asociadas de los fondos de empleados, nos acompaña Diana Osorio. Ella es intendenta de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria de esta entidad. Diana, bienvenida a Super Solidaria Te Cuenta. Gracias, Emi, por esta invitación. Con muchísimo gusto. Para empezar, Diana, vamos al punto. ¿Qué es exactamente el vínculo común de asociación? Bueno, la circular que se emitió es de la instrumentalización del vínculo común de asociación. Para poder entender qué es el vínculo común de asociación, debemos tener claro qué es el vínculo de asociación. Okay. El vínculo de asociación está definido en el decreto 1481, modificado por la ley 1391 del 2010. ¿Sí? Y lo que me dice es que el vínculo común es toda esa relación que aplica a las personas que tienen un contrato o una vinculación con una empresa determinada. Okay. Eso es el vínculo de asociación. El vínculo común de asociación es ese relacionamiento que se constituye entre empresas, grupos empresariales o colaboradores empresariales en virtud de las cuales se genera ese vínculo común, o también la prestación de servicios de diferentes entidades a esas empresas que generan un vínculo asociativo. Ok. ¿Tienes de pronto algún ejemplo práctico para entender un poquito diferencia entre vínculo de asociación y vínculo común de asociación? Claro, lo que me dice la norma es que el vínculo de asociación es, por ejemplo, Emily tiene un contrato con la Superintendencia de Economía Solidaria. Por tener esa vinculación con la Superintendencia de Economía Solidaria, puede un fondo de empleados dentro de su estatuto determinar que pueden vincular todo empleado, trabajador, independientemente de su forma de vinculación al fondo de empleados. Ok. Ese es el vínculo. Ese es vínculo de asociación. De asociación. Ok. ¿Sí? Ahora, el vínculo común de asociación es, si yo tengo un vínculo de asociación, que es esa relación particular, pero le adiciono una empresa, ¿sí? Okay. Por ejemplo, Emily es empleada de la Superintendencia de Economía Solidaria. Y en mi estatuto yo pongo todas las personas o todos los trabajadores o personas naturales que se vinculen independientemente su forma a la Superintendencia de Economía Solidaria podrán ser asociados míos. Vamos a ver si te entendí, para que le quede claro a las personas que nos escuchan. Vínculo de asociación. ¿Existe un vínculo de asociación cuando yo hago parte de una empresa, de una entidad, y eso me facilita poder vincularme con un fondo, por ejemplo? Porque tengo la calidad de empleado. Tengo un contrato a término fijo, a término indefinido, independientemente de la forma de vinculación. No tengo ese tipo de contrato, pero tengo prestación de servicios, o sea, independientemente el tipo de vinculación,
yo tengo esa calidad de trabajador, de empleado, de contratista, vínculo de asociación. Ok. ¿Y vínculo común? ¿La diferencia? El vínculo común es cuando estas entidades le prestan servicio a otros. Ok. O también dentro de mi estatuto yo defino no solamente la calidad de trabajador, de empleado, sino lo cierro un poco a una entidad. Ok. ¿Sí? Entonces, para no hacerle aquí promoción, sigo con el ejemplo de la Super Solidaria. Entonces, un trabajador, un empleado que tiene una vinculación a una empresa patronal, Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Sí? Okay. Y esta superintendencia, por ejemplo, puede tener, es un ejemplo, no es real, puede crear, no sé, un grupo empresarial. O sea, legalmente no es posible, pero para el ejemplo, permitámonoslo pensar así. Entonces, ese relacionamiento como grupo empresarial, entonces ya me genera un vínculo común de asociación. Okay. O esas entidades que le prestan servicio a la superintendencia también generan un vínculo común de asociación. Entiendo. ¿Y por qué la Supersolidaria decide en este momento dar esas instrucciones del vínculo común de asociación a fondos de empleados? Bueno, como nos hemos dado cuenta en esta explicación, no es nada fácil poder entender qué es vínculo de asociación y qué es vínculo común de asociación. De acuerdo. En el 2010, el decreto 1481 fue modificado por la ley 1391. Antes de esta modificación, la ley sí me decía que mi vínculo de asociación sí o sí debía estar atado a una empresa, a un grupo empresarial. O sea, la ley me definía 3 características para poder determinar este vínculo de asociación. En el 2010 se dio un paso grandísimo, y es que no solamente, ya no dependemos de una empresa, sino que se cambia la calidad a esa relación jurídica que se constituye entre los trabajadores independientemente de la forma de vinculación con una empresa patronal. Okay. El vínculo común de asociación se da también por la prestación de servicio, como lo decía anteriormente, o por el relacionamiento que constituye entre empresas, grupos empresariales, colaboradores empresariales, en virtud de las cuales se genera ese vínculo común. Como no es tan fácil definirlo, no es tan fácil entenderlo, esta superintendencia, mediante un concepto unificado en el 17 de julio del 2024, se toma la tarea de hacer un estudio muy juicioso para poder solventar este obstáculo en la interpretación legislativa y poder dar un concepto claro a las supervisadas para asimismo generar acciones de supervisión claras. Ok, es decir, un decreto que fue el que reglamentó el vínculo común de asociación, pero no estaba clara la forma de implementación. Porque como no es sencillo entenderlo, entonces pues la Supersolidaria brinda como ese conocimiento técnico para poder tener las reglas claras para la implementación. Sí, claro, para poder instrumentalizar. Ok. ¿Cómo lo instrumentalizamos? Por medio de un reglamento. Okay. Ese reglamento, ¿quién lo debe hacer? La junta directiva. ¿Sí? Entonces, se emite como consecuencia de este estudio juicioso, académico que se hizo el año pasado en este concepto unificado. Me va a permitir citar el radicado para pues, que los oyentes vayan, lo miren, lo analicen, lo estudien. Es el 2024 11 30 28 33 31. Lo pueden encontrar ahí en la página de la Superintendencia en conceptos unificados, vínculo común de asociación. Entonces, ahí ya hay un marco conceptual. Okay. Se define un marco conceptual desde una interpretación legítima de la norma y supera los obstáculos de qué debo entender yo como vínculo de asociación, qué debo entender yo como vínculo común de asociación. El segundo paso fue cómo lo instrumentalizamos para que lo podamos supervisar de manera juiciosa. Okay. Entonces, esa instrumentalización
está reconocida en la circular 86 de este año, que les dice a las entidades, bueno, recuerden que esto es vínculo de asociación, que ya lo explicamos, recuerden que esto es vínculo común de asociación, y lo vamos a instrumentalizar de esta forma. Vamos a crear un reglamento, se adiciona esos lineamientos a la circular básica jurídica, y se genera esta estructura que las entidades, de acuerdo a un cronograma de implementación paulatina, ¿sí? Tienen que ir acogiendo y ajustando en sus entidades. Ok, bueno, yo acá me busqué como un ejemplo, yo te lo voy a contar y tú me vas a decir si estoy o no en lo cierto, como para dar mayores claridades, porque pues ya nos dimos cuenta que de entrada es un tema que puede ser difícil de entender, sí. Y por eso pues la necesidad también de brindar como esas instrucciones para poder implementarlo. Entonces tenemos por un lado vínculo de asociación y vínculo común de asociación. Por ejemplo, un colegio, entonces un colegio X. Vínculo de asociación, hay un fondo de empleados en este caso, y en ese fondo de empleados, en el caso de que los niños pudieran suscribirse a fondos de empleados, o bueno, los profes, digamos los profes, mejor, para mayor claridad. Son los profesores los que pueden vincularse a el fondo de empleados. Ahí hay un vínculo de asociación, sí, solo profes, listo. Pero resulta que llega el vínculo común de asociación. Y ahora ya no son solo los profes, sino que pueden ser las personas que llevan los alimentos para la cafetería, pueden ser las personas de servicios generales, pueden ser las personas que brindan apoyo logístico a los eventos que se hacen en el colegio. Y como vienen de otros procesos, pero tienen una vinculación de alguna manera con el colegio, entonces hay un vínculo común de asociación. Sí. O también, el vínculo de asociación puede decir todos los profesores de todos los colegios. Ok. Es indeterminado, porque no me está diciendo específicamente colegio ABC, sino que lo tiene abierto a todos los colegios. Entonces, necesitamos saber como ente supervisor cuáles son esos colegios que pueden ser parte, o sea, los profesores que trabajan en esos colegios que pueden ser parte de ese fondo de empleados. Entonces, en Colombia pueden existir 3.000 colegios, pero el fondo de empleados dice, no, yo solamente quiero trabajar con estos 5. Con colegio A, colegio B, colegio C, colegio D y colegio F. No me interesan los 3.000 que existen, solo 5. Entonces, ¿dónde debo definir yo eso? En el reglamento. Si en el estatuto no tengo citadas las empresas. Si en el estatuto tengo citadas las empresas, no necesito hacer la instrumentalización del vínculo común de asociación. Si en el estatuto yo tengo definidas las empresas, volvemos al ejemplo que tú pones de colegio, y dice colegio A, B, C, D, F, y los de Bogotá. Ahí hay una partecita que es indeterminada, pero ¿cuál es de Bogotá? Entonces ahí tengo que instrumentalizar mi vínculo. Hacer la reglamentación. Exacto. Que en este caso es la instrumentalización del vínculo común de asociación. Claro, porque para nosotros como ente de supervisión es supremamente importante poder tener claro cuál es la patronal con la que la persona natural que tiene aspiración a ser asociado tiene esa relación jurídica, independientemente de su vinculación. ¿Sí? Entonces aquí entendemos un poco más cómo esto facilita que la superintendencia pueda hacer como ese ejercicio de supervisión efectivo en este caso. Esto, ahora veámoslo por el otro lado, ¿esto cómo beneficia como tal a los fondos de empleados? Bueno, primero lo beneficia en relación a poder determinar su crecimiento responsable de la base social. Cuando hablo de crecimiento y estamos hablando de vínculo, estamos haciendo referencia a la base social de asociados. No es lo mismo
que dentro de la planeación estratégica de un fondo de empleados diga, y que así lo reconozca el estatuto en el artículo correspondiente, diga, el vínculo podrán ser asociados todos los trabajadores del sector minero de Colombia. Pero dentro de la planeación estratégica, ¿hasta dónde va a ser el alcance del sector minero de Colombia? Okay. Todas las entidades del sector minero, digamos, estoy inventándome aquí datos, que supongamos que el sector minero tiene 10.000 entidades, entonces ese fondo de empleados va a trabajar con esas 10.000 entidades. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a llegar? ¿Tiene la estructura para hacerlo? ¿Tiene los procesos maduros para poder solventar y asistir a estas personas que aspiran como asociados y que a futuro puedan ser admitidos como tal para la prestación del servicio? Entonces, encontramos entidades que están como el ejemplo que adoptan en el estatuto, el ejemplo que expongo, pero que uno al analizar ya su planeación estratégica dice, no, solo nos interesa tres entidades del sector. Okay. Pero eso lo saben ellos en su planeación estratégica, ¿sí? Y no lo tienen instrumentalizado en un reglamento. Entonces, cuando yo ya entro a instrumentalizarlo, ya me va a permitir definir y determinar, son estas entidades, y darles un crecimiento mucho más controlado, responsable, fortalecido a esta base de asociados. Ok, o sea que también le ayuda como tal a los fondos de empleados o a las personas que administran los fondos de empleados a poder hacerle seguimiento como a su estructura, a sus procesos, para facilitar, para entender si pueden o no cumplir con lo que tienen establecido en sus propios estatutos, en su propio reglamento. Claro, porque por ejemplo, un vínculo común de asociación que se genera con la prestación del servicio, una entidad que le preste servicio al fondo. Cuando le prestamos servicio al fondo, si es una prestación de servicio es porque es resultado de una relación contractual, puede ser, ¿sí? O sea, hay un acto jurídico previo que permite un relacionamiento para poder determinar esa prestación del servicio. Cuando ese relacionamiento se estipula que es para un tiempo definido, para un tiempo determinado, entonces, ¿cómo las entidades entran a controlar eso? Si me dejo de prestar servicio, ¿yo cómo controlo? ¿Qué pasa con esos asociados? Okay. ¿Hasta dónde van? Entonces, ahí en la circular 86 les damos ahí unos lineamientos en relación a ello, que es interesante. Ok, y ya que mencionas que haces como estas preguntas que se ponen sobre la mesa, ¿qué retos trae como tal esta implementación o esa instrumentalización del vínculo común de asociación para los fondos de empleados? El reto es que las supervisadas puedan tener claridad de su crecimiento. Okay. Cuando el vínculo común de asociación está determinado en los estatutos. Okay. Entonces, puede estar establecido en un macro, pero deben ser conscientes de qué entidades van a ser parte de ese vínculo para que el crecimiento sea mucho más controlado y a futuro no impacte la estabilidad de una entidad en sus estados financieros. Ok, o sea que esta es, digamos, una de las primeras invitaciones que hacemos acá. Claro. Bueno, digamos la segunda, porque la primera es que vayan y revisen pues la circular 86 que explica más a detalle ese tema, pero la otra invitación es que lo primero que tienen que analizar es qué tienen establecidos, cuál es su público, se puede llamar, o cuál es el alcance que quieren tener como fondo de empleados. Casi que la traducción a público sería su mercado. Ok. ¿Cuál es su mercado? ¿A quiénes quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? ¿En qué momento en la línea de tiempo quieres llegar? Okay. ¿Qué capacidades, no solamente financieras, sino administrativas tengo para poder llegar? Es como un poco esto. Tú vas a encontrar
en los estatutos que el vínculo está indeterminado y que en la instrumentalización estén un poco cerrados. Está bien, no hay problema. Ok, ¿Sí? O sea que también puede existir... Deja la posibilidad estatutaria de que sea a un sector grandísimo, pero internamente dicen, solo nos interesa estas 5 entidades. Y está bien, no hay problema. Es decir, se puede hacer de cualquier forma. Si en el estatuto tienen esa información definida y quieren mantenerlo así, no necesitan una instrumentalización. Pero si en el estatuto lo tienen de forma indefinida o lo tienen indeterminado o lo tienen muy específico, muy sectorizado, en la instrumentalización pueden hacer el cambio. Los que están indeterminados lo pueden colocar mucho más específico, y si algo está muy específico y lo quieren ampliar más, también lo pueden hacer. Es más, con esta instrumentalización del vínculo común de asociación les permite a las entidades evitarse reformas estatutarias. Okay. Que eso es buenísimo, porque en sus estatutos, vuelvo y digo, lo pueden tener indeterminado, pero es la junta directiva quien va a definir el alcance de las entidades a las cuales quiere llegar. Entonces no necesitará una reforma estatutaria, sino más bien un ajuste de reglamento en una sesión ordinaria, en una sesión extraordinaria, donde ellos puedan definir, bueno, nos vamos con estas entidades. Ahora el otro año lo aumentamos, entonces ajustamos el reglamento, lo disminuimos porque, no sé, la entidad entró en liquidación. Bueno, entonces reglamentariamente lo ajustamos. Eso es una flexibilidad. Claro. Que a hoy no es tan clara, ¿sabes? Ok, es una herramienta que, sobre todos los beneficios que trae, uno de los más importantes es que también ayuda como a la transparencia y a generar confianza a través de esa facilidad. Hemos estado conversando sobre un reglamento que debe tener unos temas muy claros. Hemos hablado que este reglamento debe contener específicamente cuál es el mercado, las personas a las que se quiere llegar y el alcance que se quiere tener. ¿Hay algo más que deba tener este reglamento? De pronto algunos 3, 4 puntos que nos quieras compartir que sean importantes destacar de este reglamento. Pues yo te voy a compartir 5 que son los que están en la circular. Perfecto. ¿Por qué te los comparto? Porque son los requisitos mínimos que debe tener el reglamento. Entonces, el primero, y me voy a permitir aquí, pues, leerlos. Tranquila. Y el primero es el objeto y el alcance. ¿Cuál es el objeto y cuál es el alcance de mi reglamento? ¿Cuáles son las aplicaciones y las condiciones que habilitan ese vínculo común de asociación por la prestación de servicios recibida por los trabajadores de otras empresas? O por las otras empresas. Segundo, designación de roles y competencias de los órganos que intervienen en el proceso de admisión y atención de asociados en armonía con el estatuto. Eso es supremamente importante. O sea, ¿quién es el responsable de? Normas generales. Las normas generales es formato de vinculación, sí o sí lo deben tener. La adopción potestativa del vínculo común de asociación. ¿Eso qué es? Que suena así súper grande, potestativa. Entonces, el vínculo común de asociación, los fondos de empleado, más bien, lo voy a poner así. Todo fondo de empleado tiene vínculo de asociación, pero no todo tiene vínculo de asociación y vínculo común de asociación. Entonces, la regla general es que todos tienen sí o sí vínculo de asociación, pero no todos tienen vínculo común de asociación porque no les interesa. Es suficiente con su vínculo de asociación y está bien. Entonces, cuando hablamos de la adopción potestativa del vínculo común de asociación, es las entidades, o sea, si yo fuera una entidad, sería nosotros en ejercicio del principio de autonomía, no solamente adopto el vínculo de asociación, sino adopto el vínculo común de asociación. O sea, es facultativo, no es obligatorio. Pero que hay expreso en el reglamento que lo adopta. Que lo adopta y a qué empresas. ¿Cómo lo adopta? ¿Cuál es el grupo de empresas que está enfocado? ¿Cuál es la prestación de servicios? ¿Cómo se realizará el retiro de asociados por terminación de la prestación de servicios con las entidades generadoras del vínculo asociativo, por ejemplo? Entonces, se terminó. ¿Qué pasa con eso? ¿Será que tenemos que hacer una reforma estatutaria e incluirlos para seguirlos manteniendo?
o antes de que se termine la prestación del servicio, previendo eso. O sea, ahí hay varias estrategias desde lo jurídico que las entidades pueden adoptar para mantener, porque una vez pues se termine la prestación del servicio y si no lo ajustan en sus estatutos, pues esas personas pueden quedar en el aire. Exacto. Entonces nosotros les decimos, tienen que ser mucho más juiciosos en la definición de esa instrumentalización del vínculo común de asociación. ¿Cuáles son esas normas especiales? Entonces, ¿cuáles son los derechos adquiridos? ¿Cuál es la opción de continuidad del asociado? Que era algo de lo que ya hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son las causales de terminación? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos ya a bajar el cómo de la instrumentalización. Y por último, pues, el reglamento deberá suscribirse por el presidente y secretario de la Junta Directiva. Okay. Como órgano colegiado, estos cargos son los llamados a legalizar y validar ya la formalización de las decisiones que tome la Junta Directiva. Adicional a ello, los fondos de empleados deberán revelar en las notas de los estados financieros a cierre de ejercicio los nombres de las empresas que determina el vínculo común de asociación. Ok. Y después de que los fondos de empleados, las juntas directivas de los fondos de empleados cumplan con por lo menos estos requisitos mínimos, ¿cómo esto se debe comunicar como tal a los asociados? ¿Impactan los asociados y asociadas de los fondos de empleados? Claro que sí. No solamente a los asociados, sino a los aspirantes asociados. Okay. Entonces, por práctica de buen gobierno, se debe manejar y adoptar políticas de información a los asociados. Okay. Puede que sea obligatorio para fondos de empleados de categoría plena, pero ahorita con la guía de buen gobierno, que es potestativa para todos los niveles, todas las categorías de los fondos y entidades y otro tipo de entidades de primer nivel de supervisión y pues todas las de ahorro crédito. Entonces tendrán que comunicar al asociado cuáles son las entidades que generan ese vínculo. Okay. O sea, decirles, miren, nosotros estamos trabajando con Super Solidaria, voy a decir solamente entidades del gobierno, ¿sí? Y aquí inventando, Super Solidaria, Super Sociedades, SIC, Super Financiera. Y el asociado va a decir, sí, yo pertenezco al uno, pertenezco al otro. Okay. Esto no significa, y quiero dejarlo claro, y es que no se entiende como que sea una diferenciación de asociados. Entonces, usted es mejor, usted es peor. Porque usted es del vínculo común, o del vínculo común y usted es del vínculo de asociación. No, usted es asociado. Se cumplen unos requisitos de vínculo, pero eso no lo hace ni más, ni lo hace menos, ni es discriminatorio, ni es divisorio, ni segmentatorio en una base de asociados. Claro, es sobre todo, según lo hemos conversado, va a ayudar por un lado a la supervisión, por supuesto, pero por el otro lado a las entidades como tal, a identificar cómo es su crecimiento, de dónde viene, cómo se pueden organizar, como toda esa parte administrativa que también es súper importante para las empresas solidarias. Claro, y que debe estar atado a un plan estratégico de crecimiento o de estabilidad de la información. Entonces, ¿cuál es ese plan estratégico? ¿Cómo lo estoy enfocando? ¿Cuáles son los estudios de mercado que estoy haciendo? ¿A dónde puedo llegar? Vuelvo y digo, ¿tengo las capacidades? ¿No las tengo? ¿Qué tengo que hacer para poder llegarle a estos, a este grupo, al otro grupo, para fortalecer? ¿Sí? O sea, esta instrumentalización no es para motivar el sectarismo, por decir algo, dentro del fondo de empleados como tal, no. Es simplemente un instrumento administrativo flexible que les va a permitir a las entidades organizarse y a nosotros hacer una supervisión mucho más detallada, minuciosa y respetando esas particularidades de cada entidad, esas asimetrías. En la entidad como tal, a través del grupo de analítica de datos, se han implementado como una serie de herramientas para las empresas solidarias que les facilitan también el entender cómo están sus organizaciones como tal. ¿Se ha pensado hacer algo similar con esa información que se va a recopilar con el vínculo común de asociación de los fondos? Claro,
Hay dos formatos que actualmente los fondos de empleados tienen que reportar anualmente, el 9078 y el 9079. Estos formatos es el reporte del vínculo de asociación. Ok. Tienen un vínculo común, cuáles son las empresas, son matrices, son subordinadas, son conexas, tienen objetos, no tienen objetos, que vinculan trabajadores, pensionados, expensionados que hayan adquirido la calidad dentro del proceso. O sea, que estos dos formatos nos permiten capturar una información importante para comenzar a hacer una supervisión mucho más selectiva en relación al vínculo común de asociación en su instrumentalización. Ok, ¿y se espera de alguna forma como regresarle esa retroalimentación como tal a los fondos? Sí, claro. Nosotros además por decreto tenemos que supervisar el 100% de primer nivel, 100% de segundo nivel, selectivamente tercer nivel. Ok. Entonces dentro del primer nivel a eso le apuntamos. Okay. Poder analizar vínculos de asociación, tener la claridad, que estén bajo la estructura normativa del decreto 1489 modificado por la ley, y que eso permita potencializar a los fondos de empleados dentro del sector de la economía solidaria en relación a su vínculo. Bien, y todo esto que hemos conversado, ¿cómo finalmente aporta como a la transparencia y a la confianza del sector solidario? Bueno, aquí hay un tema muy particular que vale la pena que vale la pena que vale la pena pues exponer, y es que los fondos de empleados, el diseño de lo que es un fondo de empleados es tan particular, es tan bello, que solo le pertenece a Colombia. Ok. Solamente en Colombia existe la figura de fondos de empleados. Wow. A nivel mundial tenemos cooperativas de todo tipo, mutuales, multiactivas, integrales, especializadas en diferentes campos de acuerdo a las legislaciones de los países. Tenemos asociaciones mutualistas enfocadas a prestación de servicios con fondos, bueno, todo ese tema. Pero fondos de empleados solo existe, esa particularidad solo existe en Colombia. O sea, casi que es que los fondos de empleados, el sector fondista, es un diseño que Colombia le ofrece al mundo en relación de asociatividad. Wow, súper. Y la superintendencia, como superintendencia, buscamos la protección de este subsector, el fortalecimiento, el entendimiento. Entonces, en el camino vamos fortaleciendo políticas integrales de supervisión, vamos diseñando diferentes guías, mecanismos que nos van a permitir fortalecer a estas entidades desde la supervisión, precisamente porque es algo que Colombia le ofrece al mundo y al sector cooperativo mundial, porque como solamente son fondos de empleados, pues en el mundo está la ASI, que es las cooperativas, hay organismos internacionales de asociaciones mutuales, pero es como ese regalo que le hacemos como colombianos al mundo en forma asociativa. Bueno, qué importante esa información. Creo que en lo que hemos conversado en nuestros episodios del podcast no lo habíamos hablado, y siempre que mencionamos, no, que es el sector solidario, no, las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, y lo damos por hecho que está en todo el mundo. Entonces, qué importante saber que los fondos de empleados son un modelo, una estructura creado en Colombia, y que pues está a disposición del mundo para pues quienes lo quieran aplicar en sus reglamentaciones nacionales. Diana, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos escuchan, a directivos de fondos de empleados, a los asociados y asociadas, si hay algo más que nos quieras compartir que consideres relevante sobre vínculo común de asociación? Estudien y definan y interioricen muy bien qué es el vínculo de asociación, qué es el vínculo común de asociación, para poderlo instrumentalizar de la mejor manera.
definan el alcance como órgano permanente de administración, las estrategias que les va a permitir fortalecer su base de asociados. Eso es clave, tenerlo claro como administradores, tenerlo claro también como asociados. O sea, que un asociado le diga a una persona natural, venga, ¿por qué no se afilia al fondo de empleados? O sea, uno escucha dentro del común colombiano, ¿y usted cómo compró la casa? No, fue con un crédito de un fondo de empleados. ¿Y usted cómo compró el carro? ¿Cómo le pagó el estudio a su hijo? No, en el fondo de empleados nos prestaron a unas tasas muy buenas. O sea, es relevante. Los fondos de empleados son instrumentos de fortalecimiento en las familias colombianas, en el cumplimiento de esas aspiraciones que tienen las personas en Colombia. Es una oportunidad de monetizar ese beneficio al cumplimiento de esos anhelos que tiene cualquiera. Es decir, Claro. no, yo trabajo, me meto al fondo y pude pagar mi carrera, pude hacer mi especialización. Si no fuera por el fondo, yo no tendría casa, no tendría carro. Entonces es importante tener esa identidad muy interiorizada, muy clara, ¿sí? Para que también se vayan adaptando a las nuevas maneras de empresa. Claro. ¿Sí? Porque tenemos en nuestra cabeza, claro, la entidad física, el edificio, la oficina y el fondo en una de los cubículos o de las oficinas, pero hay otras formas, ahorita hay muchas formas de emprendimiento, de empresas virtuales. Claro. Que son en línea, cómo los fondos los estamos adaptando, o sea, se están adaptando a esas nuevas tendencias empresariales. Claro, y lo bonito de todo esto es que además de monetizar como esos sueños, tal como tú lo mencionas, pues también la esencia del sector solidario es que no son solo beneficios económicos, sino que también son beneficios que traen consigo bienestar. Entonces, un fondo de empleados pues también es uno de estos caminos que nos brinda el sector solidario para acceder al bienestar, para acceder a cumplir los sueños, para acceder como a todas esas aspiraciones que se tiene. Sí, perfecto. Diana, ¿existe alguna planeación por parte de la Supersolidaria para capacitar a los fondos de empleados para la instrumentalización del vínculo común de asociación? Claro que sí. Nosotros vamos a generar de aquí a final de año un cronograma de actividades, paneles en relación a la socialización, no solamente el instrumento de la instrumentalización del vínculo común de asociación, sino también de la reforma del decreto 1481, también el tema de fortalecimiento de las entidades o participación de mujeres en órganos de administración y control. Entonces, la delegatura está enfocada a eso, a generar un cronograma. Los invito más bien a que pues estemos pendientes en redes sociales para poder definir el día, la hora, para que ustedes nos acompañen y ahí vamos a resolver todas las inquietudes. No obstante, estamos aquí siempre abiertos en los canales de atención al ciudadano. Si no tenemos entendimiento de algo, mandemos la solicitud y allí lo validaremos, lo trabajaremos, si es necesario generaremos espacios de mesas técnicas para poder definir y orientar de manera mucho más particular y detallada a las supervisadas en relación a esta instrumentalización. Diana, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y explicarnos con claridad este tema que está bastante complejo, pero que marca un paso adelante en la transparencia de los fondos de empleados. A las personas que nos escuchan, gracias por conectarse a Supersolidaria Te Cuenta. Recuerden que la circular 86 de 2025 y sus anexos están en la página web www.supersolidaria.gov.co y ahí pueden consultarlos para que empiecen a trabajar en ese reglamento interno, en esa implementación, en esa instrumentalización del vínculo común de asociación. Nos escuchamos en un próximo episodio.